¿Cómo llegamos a tener nuestra Biblia? Vamos a ver ahora cómo llegamos a tener nuestra Biblia. Estamos ya en la lección 5, hermano. ¿Estamos aprendiendo? Amén. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? El mes que viene no acepto preguntas de esto. Hombre del papel. Me la puede decirle que, hermano, yo no pude hacer la tarea porque yo no entendí, hermano. ¿Usted lo puede repetir hoy de nuevo? Bueno, varón, ahí está el video, véalo. O el material para que lo lea. Porque en el material está toda esa información. Manuscritos. Manuscrito lo que significa es escrito a mano. Algo que se escribió a mano. Es decir, que los manuscritos fueron lo que se escribieron a mano. Imagínese lo difícil que era eso, hermano. Solamente imagínese o intente un día pasar lo que dice la Biblia en una libreta. A veces un par de versículos nada más y uno... Sí, porque para memorizar versículos bíblicos, algo importante es escribir. Bueno, imagínate que yo estaba, hace un par de meses atrás, estaba leyendo de que se componían las hojas. Y aprendí que el papiro y los otros rollos, hay unos que se hacen con bambú, y cada como lo tenían que unir, y acuérdense que bambú, la planta esa finita, ¿sabes? Que es bien difícil que la tinta no se regara, igual que la misma piel de animales que ellos lo utilizaban. Amén. Mire lo que yo le decía, el escritor tenía que pronunciar cada palabra como... En voz alta. Cada palabra que iba a transcribir lo tenía que pronunciar en voz alta. Wow. No era de memoria. Porque a veces no nos aprendemos, y vuelvo a repetir lo mismo, no nos aprendemos bien el versículo y lo queremos repetir de memoria. Cuando tú no te lo sepas bien, tú lo buscas y lo lees. Porque nadie se sabe la Biblia entera. Tú la buscas y la lees. Una forma de evangelizar a alguien es con la misma Biblia. Pero no que leyéndola tú, que él la lea. Y decirle, ¿qué dice ahí? Y cuando él lo lea, ¿qué te está diciendo a ti? ¿Qué tú entiendes? Sí, ya no me va a venir a mí, eso es lo que dicen los evangélicos. No me van a decir, eso es lo que ustedes dicen. No. Es lo que dice la Biblia, no me puede decir eso. Entonces, ¿cómo evangelizar sin confrontaciones? Mostrándoselo, que él mismo lo lea y tú haciéndole preguntas de lo que dice ahí. No te van a objetar. Miren aquí. Ninguna se escribían de memoria. Con mucha reverencia tenía que limpiar su pluma antes de escribir el nombre de Dios. En cualquier forma, y antes de escribir Jehová, Se bañaba. ¿qué era lo que hacían? ¿Qué reverencia? Y hoy en día como que no le queremos dar la reverencia a la palabra de Dios. Bueno, que hoy debe en de día tener. muchos no se quieren ni levantar cuando tú le dices, mano, reverencia para ti. Pero cuando van a cantar el himno se levantan todos. Ay, se ponen la mano en el corazón. Exacto. Reverencia. Reverencia. Es la palabra. No es cualquier libro. Y hay que cuidarlo y hay que tenerlo bien cuidado. Miren cómo se pone aquí. Se enchufa ¿Cuántos años que tiene? Que la batería, dice que está low. conectar a mi amor en la parte de allá. ¿Cómo se pone aquí? Seguimos, la versión de los 70. Vamos a ver cómo llegó a nosotros. Primero, se escribieron los originales. Pero esos originales, para que fueran a otros lugares, los escribas se encargaban de transcribirlo manualmente. Ya vimos esa parte. Y no tenían el privilegio como lo tenemos nosotros ahora, hoy en día. Anteriormente solamente había uno que lo leía, quien iba a enseñar. Los demás solamente escuchaban. Mire qué privilegio. Pero ¿qué dice la Biblia? Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Ahí está. Se nos está dando mucho a nosotros. Sí, porque ellos no tenían el privilegio que nosotros tenemos hoy en día. Sí, ahora no hay una excusa
es que yo no la tengo y eso no me lo habían leído. Yo iba a la sinagoga y yo nunca escuché eso. Yo iba a la iglesia y no me lo dijeron. No, pero tú lo tenías en tu casa. Aunque en la iglesia no te prediquen de Oseas, en tu casa lee Oseas a ver qué Dios te quiere decir. Para que después no diga, ay, yo no lo sabía Dios, pero tú lo tienes. Porque si tú vas manejando, ay, yo no sabía que no se podía pasar en rojo. Sí, pero la ley lo dice y por no saberlo, no te van a dejar de dar el... No está justificado. El ticket. No te justifica. Vamos a hacer una licencia de médico. Si en el examen tú vas a coger el examen de la licencia y no te sabes esa respuesta, no vas a pasar el examen. Pero es un ejemplo, hermana. Ay, lo querían sin licencia. También, de todas las versiones griegas, la de los 70 fue una de las versiones que fue en el año 272. Ya vino una versión y se reunieron, fue 70 hombres de Alejandría y Egipto, y empezaron una traducción griega del Antiguo Testamento. Acuérdense que el Antiguo Testamento es en hebreo. Entonces ellos lo que hicieron fue una traducción al griego, porque esa era la lengua que se hablaba. No entendían el hebreo. Entonces la lengua que se habla era el griego. Ellos hicieron esa versión del Antiguo Testamento en el año 272. Esta versión fue empleada generalmente por los judíos de la dispersión en tiempo de Cristo y después de los primeros cristianos. Si en ese entonces era la que se usaba, porque ellos no hablaban hebreo. ¿Qué más? Jerónimo y la Vulgata. Luego entonces, en el año 388, Jerónimo, que era un erudito del siglo IV, terminó con el Nuevo Testamento. Ya entonces, ya tenían el Nuevo Testamento para el año 388. La palabra Vulgata lo que quiere decir es público o común. Es decir, que fue para un lenguaje, que el público la pudiera leer. El Nuevo Testamento lo pudieran leer. Entonces, hizo esta traducción. ¿Qué más? Luego, ¿qué ocurrió? La invención de la imprenta de tipos móviles. En el 1450 se inventa la imprenta. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué se imprimió? Lo primero que se imprimió, la Biblia. Ya en el 1450 por Gutenberg. El primer libro. Persecución de los traductores. Luego se hicieron otras traducciones, pero entonces a los traductores se les perseguía. ¿Y quiénes los perseguían? La Iglesia Católica. Donde ellos añadieron libros también, ¿verdad? Sí, vamos a ver más adelante. La Iglesia Católica perseguía a los que estaban traduciendo, porque ellos la querían para ellos, para que la gente ni la entendía. Y no hace mucho también la leían en latín y la gente no entendía nada. ¿Cómo tú vas a leer algo en latín si la gente lo que habla es español? No hay entendimiento. Entonces, ¿para qué la lee? Todavía hay iglesias católicas que la leen en latín y nadie entiende, pero pues van, cogen la hostia y se van como vinieron. Pablo bien lo dice. Oh, sí, Que es mejor hablar una palabra con pocas palabras con entendimiento y no miren lenguas. Mi jefe va a una iglesia así, ¿no? Mi jefe va a una iglesia que hablan así, dice que no entiende nada, pero ella va a una misa porque eso le enseñaron y ella paga los 260 pesos y ella no se quiere perder. Y yo le dije, muchacha, tú estás más perdida que el diablo. Yo le pregunté ahora, ¿y si lo que tú crees no es cierto? ¿Te gustaría saber la verdad? No, yo se lo he dicho, varón, ella no quiere. Si me dice, vamos a verla, entonces vamos a leer la Biblia. gratis. Lee la Biblia. ¿Quieres ser salva? Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué dice ahí? Y vamos entonces a... En el año 1536, William Tyndale fue estrangulado y después quemado en la hoguera. Y María, que fue entonces reina de Inglaterra en el 1553, instauró la pena de muerte para los que tuvieran la Biblia.
Durante su reinado, más de 300 hombres que amaban la Biblia fueron quemados en la hoguera. Por eso era que en aquel entonces, cuando una gente se convertía, lo bautizaban de una vez. Ok. Wow. Eso es lo que- ¿Sabe por qué anteriormente se bautizaba? Se bautizaba de una vez a la gente y hoy no. Porque anteriormente el que se convertía era de verdad, porque sabía que estaba expuesta a su vida. Pero hoy en día hay que esperar porque uno no sabe si es una emoción o qué es lo que pasa. Se apagó. No. ¿Me entendieron? Amén. Hoy en día hay que esperar y sentarlo a ver si es verdad que se convirtió. Porque se pudiera bautizar de una vez, pero si fuera genuina. Pero anteriormente lo bautizaban, inclusive en los tiempos de los apóstoles de la persecución. Fuiste salvo, ¿qué te impide? Vamos a bautizarte de una vez, y lo bautizaban. Si lo vemos en el libro de los Hechos, bautizaban de una vez. Porque había el que se convirtiera de verdad, porque sabía que estaba arriesgando su vida. Entonces el que lo hacía era de verdad. Pero hoy en día uno no sabe. Es más, ni después de bautizado uno sabe si es de verdad. Sí. La falta ni se pierde. Amor por la Biblia. Cuando nos damos cuenta de los años de trabajo invertidos en las traducciones y que muchos dieron sus vidas para que tengamos la Biblia, ¿cómo debemos amar nuestra Biblia? Hay muchos lugares que no pueden ni tener la Biblia porque te matan. La mitad o más de la mitad de los seres humanos no tienen acceso a la palabra de Dios. Hoy en día, en un día de tecnología, la mitad o más de la persona no tiene acceso a la palabra de Dios. Por eso decía un pastor que nosotros fuimos privilegiados en nacer en América. América, el continente americano. Porque en el continente americano la palabra de Dios no te persiguen por ella. Y si hubiéramos nacido en otro continente, lo más que hubiéramos sido es tal vez era un musulmán o algo así. Hubiéramos perdido. Pero nacer aquí en América es un privilegio. Amén. En cualquier país de América, no nada más Estados Unidos. Porque la gente piensa que América nada más es Estados Unidos. América es el continente americano. Estados Unidos pertenece al continente americano, no es el continente americano. Entonces, nacer de este lado, en el país donde nosotros nacimos, fue un privilegio, porque ahí tuvimos acceso a la palabra de Dios y que se lo enseñara la palabra de Dios. Entonces debemos de amar la palabra de Dios. ¿Qué más? La primera versión española de la Biblia. España tiene el honor de haber producido la primera versión completa de la Biblia en lengua moderna. Esta fue una traducción de la Vulgata al castellano, hecha en el 1280 por Alfonso el Sabio. ¿Qué más? Primeras versiones castellanas. En 1430 había una traducción castellana del Antiguo Testamento y se dice que el rabí Moisés Arragel fue el traductor. Los salmos, los evangelios y las epístolas fueron traducidos por Juan de Valdés en el 1534. Y la primera vez que se empleó el original griego del Nuevo Testamento en la preparación de una versión castellana fue en el 1543 por Francisco de Encinas. Seguimos, ¿Cómo hermano. no podemos tener acceso a esas versiones? En internet están las versiones. Tú solamente tienes que buscar esas versiones. Ya he escrito el número, voy a investigarlo. Tú la puedes ver y ¿cuáles serían mis recomendaciones? Analizar algunos versículos que mayormente uno utiliza y ver. Porque tenemos que saber que mientras más antiguo, más confiables. Porque a la medida que se van, Sí, vamos no voy a decir que no son perdiendo la confiables, esencia, pero van perdiendo la pero esencia hay de que lo entonces también irse a eso
Y si no fuere, que es el objetivo final de esto, porque vamos a aprender lo básico de hebreo y de griego, para leer textos bíblicos en griego y en hebreo, para ver en su original también. Porque es bueno también irse a los originales para afianzar lo que ya uno sabe. Entonces es bueno que algunos versículos que ya uno se sabe, puede ir revisándolo. Le di una idea que pueden hacerlo entre la de 1909 y la 1960. En la próxima clase podemos traerle algunos versículos para que ustedes vean. Hemos visto más de 100, que hay algunas cosas que en verdad no deberían ser.